Economista, presidente de la Comisión de Hacienda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. A ver, una de las cosas en donde la oposición, no solo el PRO, viene apuntando, y claramente es un flanco débil del gobierno, es la inflación y cómo se baja la inflación y qué hay que hacer para bajar la inflación. Vamos a empezar con la espina. Bueno, me parece que es bastante sencilla la receta, es seguir algo parecido a lo que se hace en el resto de Latinoamérica, donde básicamente se cuidan los recursos públicos, se trata de equilibrar tener un presupuesto relativamente equilibrado, de no utilizar al Banco Central como una caja de financiamiento del Tesoro Nacional, lo cual implica de alguna forma suspender la maquinita de hacer pesos, ponerla por un tiempo en el freezer y empezar a administrar más, digamos, racionalmente los recursos. Con ese solo recetario yo diría que hay muchísimo para hacer. Por eso, si vos te fijás, la inflación es un fenómeno de extinción en todo el mundo. Argentina lidera el ranking de inflación global junto con otros países como Venezuela, que tienen básicamente la misma política. Es una política que se utilizó en Argentina en parte de los 70 y parte de los 80. Después terminó trágicamente con la hiperinflación de Alfonsín. Pero básicamente consiste en gastar más de lo que se tiene, gastar mucho, gastar mal en general, y utilizar al Banco Central como la única fuente o principal fuente de financiamiento. Acá utilizamos mucho la ANSES, que es la plata de los jubilados. Esperemos que a futuro le podamos devolver la plata al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque si no vamos a tener un problema en el sistema previsional, que vos sabés es uno de los grandes desafíos que tiene toda la humanidad de cómo financiar a futuro los sistemas previsionales. Aquí estamos utilizando la ANSES y el Banco Central. Por eso, si vos te fijás, la deuda del Banco Central se triplicó en los últimos años. Las LEBACs allá por finales del 2013 eran unos 100.000 millones de pesos y están arriba de los 300.000 millones de pesos. Entonces la política de endeudamiento del Tesoro se hace con su alter ego, que es el Banco Central. Y esa gran expansión de la deuda del Banco Central, a tasas del 20 y pico %, que en general la tienen los bancos, con lo cual le damos de comer a la patria financiera, es lo que de alguna forma está manteniendo este círculo vicioso de déficit fiscal, utilización del Banco Central, emisión monetaria e inflación y expansión, yo diría, desproporcionada de la deuda del Banco Central. Es una situación a la cual hay que salir rápido. Roberto. Sí, yo cuando escucho las políticas monetarias y fiscales restrictivas para combatir la inflación me asusto porque no hubo plan austral, plan primavera, plan de convertibilidad, plan déficit cero, a la gente le fue para el demonio con todo eso. Es cierto que la inflación es un problema y es cierto que es una discusión. Ahora, también es cierto, y yo escuchaba tu informe inicial del empleo, ¿sí?, que con inflación y paritarias y elevación del salario mínimo, el salario le pelea a la inflación. Ahora, cuando hay desempleo, no hay salario, el salario cero. Con la inflación podemos discutir, tuvo momentos que el salario fue por arriba de los precios y se elevó, otros momentos la está peleando y hay una puja. Ahora, cuando queremos aplicar políticas monetarias y fiscales para combatir la inflación, lo que hacemos es destruir el salario por la vía del desempleo, porque al haber desempleo ya los sindicatos tienen menos capacidad de negociar y demás. Yo creo que el gran éxito del gobierno en estos 3 años que faltaron los dólares fue sostener el mercado interno e impedir que el nivel de actividad se desplome y justamente apelar a políticas fiscales y monetarias expansivas, que haya plata en la calle, lo que la gente conoce como que haya plata en la calle. Y esto ha sido bueno, obviamente que hay una puja distributiva y hay una tensión que está derivada de la insuficiencia de dólares. ¿Por qué faltan los dólares? Sí, porque se consumen, porque para que haya esas heladeras, esos televisores, efectivamente tienen más producción nacional, pero también hay componentes importados. Ahora, faltan los dólares porque la gente compra televisores, heladeras. Desde 2007, hace 8 años, ¿no se puede arreglar? Yo creo que el tema es, si vos lográs crecimiento y sostener un bajo nivel de desempleo, desde el 2007 venimos con un desempleo de un dígito, la inflación, en la medida que podamos mantener el nivel de actividad, tiene que tender a converger, en algún momento van a tender a converger los precios, los salarios, las tarifas, el tipo de cambio, digo. ¿Por qué? Porque vamos a poder sostener una propia moneda. Acá también hay que entender lo que hace un sector muy concentrado del empresariado que repudia sistemáticamente el peso, entonces no reserva valor en el peso, entonces es difícil y se mantiene esta tensión. Luciano, una de las cosas que yo trato de identificar claramente es cuando se dice, bueno, gastamos más de lo que recaudamos, vamos a bajar el gasto, decirle a la gente, ¿y en qué vamos a bajar el gasto?
No, a ver, lo que uno dice ahí es básicamente que tiene que administrar racionalmente. Por empezar, el gasto político. El gasto político lo sabemos todos los días, escuchamos y hay evidencia anecdótica de que aumentan, no paran de aumentar. Vos hablas de los empleados públicos, lo que no paran de ingresar son chicos de la cámpora al Estado, son chicos de la cámpora que estamos financiando con impuestos que además son muy malos, son muy regresivos, porque el impuesto, por ejemplo, el impuesto al consumo, al IVA, por ejemplo, el impuesto al IVA es bueno, pero hay impuestos distorsivos, sobre todo en las provincias. El impuesto inflacionario es tremendamente regresivo. Lo escuchaba Roberto decir, en los 80 no teníamos desempleo. En la época de Alfonsín teníamos 5 puntos de inflación y la pobreza escalaba al 50%. En Argentina hoy tenemos, pues dijiste, arriba de 6 puntos de inflación, pero tenemos 20 y pico % de pobreza. Discutámoslo, 15, 20, lo que sea. Latinoamérica tiene inflación de un dígito y tiene desempleo más bajo que Argentina. El viejo mito de que la única forma de bajar la inflación es con desempleo es antiguo, como mínimo, digamos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esta idea de la que la inflación es benigna. La inflación, vos me decís que el gasto tiene que ver con los empleados públicos, es lo que escuché hasta ahí. No. Yo lo que digo es que el gasto tiene que, el déficit fiscal tiene que ver con una mala administración de los recursos y una mala administración del crédito público, que te lleva a financiarte con el Banco Central. Si vos tenés una administración razonable de los recursos, que implica gastar razonablemente equiparado a los ingresos que tenés, no necesitas tener un endeudamiento feroz. Y si ese endeudamiento, en lugar de tenerlo con el Banco Central en la maquinita, lo tenés en el mercado de crédito, como ahora intenta Kicillof de manera desesperada, porque como ya la emisión monetaria del Banco Central de inflación ya es un problema, necesita salir a los mercados de deuda. Porque seguir utilizando a un único prestamista, que es el Banco Central, en algún momento puede ser muy peligroso. Entonces, básicamente lo que tenés que hacer es ser razonable. Por ejemplo, vos hablabas de empleados públicos. Mauricio Macri tiene hoy la misma cantidad de empleados públicos que cuando ingresó a la gestión. La Argentina tiene poco empleo público. No, eso lo podemos discutir, pero la calidad de los servicios públicos de la ciudad es algo que es indiscutible. Por eso la imagen de la gestión de la ciudad está arriba del 60-70% de Mauricio Macri. Mejora la educación, mejora la seguridad. No teníamos policía, tenemos una policía ejemplar ahora. Entonces lo que hay que hacer es ser razonable en la administración, porque lo está pagando la gente. Cuando vos defendés a los empleados públicos, tenés que saber que hay un montón de gente que paga los impuestos. Entonces, esos empleados públicos de carrera, no los políticos, son los que hay que defender y preservar y que sigan haciendo bien su trabajo. Con lo cual hay que ser eficientes, gestionarlos bien, administrarlos, ponerles objetivos. Y cuando las cosas se hacen así, funcionan bien. El Banco Ciudad es un ejemplo. Roberto Feletti administró muy bien el Banco Ciudad, después siguió Federico Sturzenegger y Rogelio Frigerio, y es una empresa pública modelo que gana plata en Argentina. La planta de personal del Banco Ciudad no aumentó. No vinieron entrando por la ventana un montón de amigos y políticos de la militancia del PRO. Esa es la receta, es tan simple como eso. Yo digo, concentrarnos el problema en la Argentina en el ajuste fiscal me preocupa, me hace correr frío por la espalda, porque el 60% del presupuesto nacional es inversión social. Son vacunas, son universidades, son escuelas, son jubilaciones, son planes sociales, y el otro 12%, ya estamos en el 72%, es inversión pública. Son rutas, son generación de energía, son puertos, son caminos, digo, ya ahí tenés el 72%. Después te queda defensa y después te queda seguridad interior, policía federal. Con lo cual prácticamente lo que estamos hablando de los ñoquis y todo esto no pasa de ser un 5% del presupuesto. La ciudad también tiene déficit, la ciudad también se endeuda, ¿no? Es bueno decirlo. Pero digo, centrarnos la discusión en el ajuste fiscal me asusta. La verdad que me asusta. Y segundo lugar, que me parece muy importante, es esta cosa de el minuto a minuto de los pobres, ¿no? Yo voy midiendo sobre la base una canasta familiar, con un índice de precios que no se sabe cuál es, y cada vez tenemos más pobre, alguien se levanta y golpe es pobre. Ahora la realidad el ministro Kicillof el otro día lo explicó muy bien, es que hace muchísimos años que tenemos la canasta de consumo de carne en 110 kilos, carne no solo vacuna, 110 kilos per cápita. Tenemos el consumo de trigo en 7.800.000 toneladas, pan, harinas, y tenemos la leche en 13.500.000 litros de leche por año, digo, ¿no? Entonces, digo, ¿qué es lo importante? ¿La inflación o la política de ingresos? La mayor cobertura previsional, mayores jubilaciones, paritaria, salario mínimo, asignación por hijo, que permite que la gente coma carne, que permite que la gente tome la leche que tiene que tener. Digo, porque a mí me asusta esto de que medimos que cada vez hay pobres, y vienen los planes antiinflacionarios. Ahora, es difícil igual creer, si no hubiéramos arruinado el INDEC no estaríamos diciendo de esto, ¿no? Es difícil creer que 2 dígitos de desempleo, una cobertura provisional que era la mitad, y sin
una asignación por hijo, la gente era más rica en ese momento y es más pobre. No, se ha combatido la pobreza con una fuerte política de ingresos y fundamentalmente con el empleo. Centrar la discusión en el ajuste fiscal, vamos a centrar la discusión en 60% de inversión social, 12% de inversión pública, seguridad interior, defensa, y nos queda un 5% que es la administración central. Yo sería cuidadoso, sobre todo sería cuidadoso porque además quieren bajar la presión tributaria, no a las retenciones, no al impuesto a las ganancias, no. Cuidado porque vamos de cabeza a un ajuste fiscal, y cada vez que la Argentina tuvo un ajuste fiscal le fue para el demonio a la gente. A mí me parece que estamos entre los candidatos oficialistas que dicen que está bien, que se puede vivir con inflación, y los candidatos opositores que dicen que hay que ir al equilibrio fiscal, pero ninguno nos cuenta en qué va a bajar el gasto. No, el tema es así. Yo creo que ahí lo quiero aclarar. No se trata de ajuste fiscal, se trata de tener una administración racional de los recursos. Si tenés crédito, si la ciudad tiene crédito público para hacer obras y se financia, está bien que lo haga. El problema acá es que la calidad, el gobierno gasta cada vez más, gasta cada vez peor, la calidad de los servicios públicos sigue bajando, y eso es lo que está generando un freno al crecimiento de la economía, la combinación de un mal nivel de gasto. Hay muchísima ineficiencia. Yo cuando se habla de números de gasto social, o se habla de números de los grandes rubros, dentro de esos rubros hay muchísima ineficiencia. No está mal el plan social que le llega a la persona, está mal todo el gasto que se despilfarra por detrás, entre otras cosas en corrupción, en clientelismo político, en cargos políticos, en estructuras innecesarias. Entonces todo eso es lo que hay que cuidar el peso de la gente, porque es la única forma de tener una administración racional. Nadie habla de ajuste fiscal. Con el crecimiento que tuvo Argentina en los últimos años, Argentina tenía que tener una situación fiscal súper holgada. Lo que pasa es que se gastó muchísimo y mucho se gastó mal. Insisto, no en los planes sociales, sí en la obra pública. La obra pública ha crecido mucho y cada vez es más deficitaria. Los problemas que tenemos en infraestructura, en energía, en rutas, en caminos. Y esto porque se ha gastado muchísimo, se ha gastado muy mal. Entonces, lo único que hay que hacer es poner un poco de racionalidad ahí. La idea de que es la alternativa, la única disyuntiva es ajuste fiscal o alta inflación, es mentira. Como lo prueba Latinoamérica, como dije antes. Es una falsa disyuntiva, es un poco ochentosa, hay que salir de eso. Yo trato de seguir el razonamiento de lo que me dicen acá mismo. O sea, si a mí me dicen, hay inflación porque gastamos de más y emitimos para financiarla, uno piensa que va a gastar de menos o que van a pedir deuda para financiarlo. O sea, que hay que va a gastar menos o la va a pedir. Que va a haber otra tercera opción. Que el crecimiento de los recursos tiene que ser, el que venga a futuro tiene que ser bien administrado, primer punto. Que hay que sacar la enorme ineficiencia que hay en muchos sectores del Estado. O sea, cualquiera que camine una dependencia pública sabe que hay muchísima ineficiencia en la gestión de los recursos y se puede mejorar mucho la calidad de los servicios públicos. Y tercero, acceso al crédito. Acceso al crédito que, insisto, no es una prerrogativa ni de los 80, de los 70, de los 90. El propio Kicillof está intentando desesperadamente salir a los mercados. El crédito público es bueno cuando se utiliza para obras de infraestructura, se utiliza para el crecimiento y después se puede repagar, y para obras sociales, para obras de infraestructura social, no solo infraestructura portuaria, etc. Esa es la forma en la cual todos los países que se desarrollan lo hacen, digamos, ¿no? Entonces no hay que tenerle ni miedo, digamos, al crédito externo, sobre todo de organismos multilaterales, por ejemplo, no el FMI, que nadie quiere volver, pero sí el Banco Mundial o del BID, que tienen tasas de interés bajísimas para obras de infraestructura social. Hay que ir por ese camino. Es bastante simple. Mencionó recién Feletti el tema de... Sí, disculpame. Alguna cosa, digo, yo no creo que la economía no crezca por culpa del Estado. Digo, este es el primer dato, porque suena achicar el Estado es agrandar la nación, es una frase horrible. Primero. Segundo, no hay ningún clientelismo. La mayoría de la gente que percibe los saberes previsionales, la asignación por hijo, los planes sociales lo hace a través de una cuenta, están bancarizados, se dispara automáticamente, nadie media ni le paga en efectivo. O sea, corramos eso del clientelismo porque no es tal. Es decir, hay cuentas que reciben sus aportes. En tercer lugar, cuestión... Yo te puedo dar un par de ideas para bajar el gasto, ¿eh? Sí, prefiero que no. De gas a luz, prefiero de gas y luz a gente que no necesita. Eso ha permitido, porque justamente el mayor subsidio a las tarifas de generación ha permitido que la industria no pague la energía que se importa a precios internacionales. Y eso también ayuda a tener empleo. Porque esta infraestructura que dice que no alcanza es la infraestructura que permite producir 105 millones de toneladas de granos, 12 millones de toneladas de cemento, 700.000 autos y hemos llegado al millón,
En los 800.000 heladeras, los 3 millones de televisores, toda esta infraestructura es la que permite mover este país que tiene niveles de producción que no tuvo nunca. Es cierto que la economía está sobreexpandida. Este gobierno recibe una economía que está sobreajustada y devuelve una economía sobreexpandida. La gran discusión acá, por eso me asusta lo de el problema, focalizarnos en el problema fiscal, es si esa economía sobreexpandida la vamos a ajustar o la vamos a financiar. Este es el gran debate. Si nosotros vamos a financiar esta expansión, estos niveles de producción, estos niveles de consumo, estos niveles de empleo, o los vamos a ajustar a partir de achicar el Estado, porque supuestamente algún día se va a agrandar la nación. ¿Cuál sería la respuesta, Luciano? El foco no es el ajuste, el foco es el crecimiento. Argentina no crece desde el año, como mínimo, desde el año 2011. Desde que el cepo es básicamente la creció expresión... un 13, el 2013 creció 2,9. No, si vos mirás en términos acumulados con la caída del año pasado, la economía no crece, está estancada en los últimos años, el empleo privado no crece, lo único que crece es el empleo público. Si no habría más desempleo, digamos, Tomada debería estar preocupada por cuidarle el empleo a lo que lo han ido perdiendo, sobre todo en los sectores como la construcción. La industria del año pasado, según el propio INDEC, se divulgaron los datos hoy, perdió 24.000 puestos de trabajo, la industria en Argentina, según el propio INDEC. Entonces, la clave no es el ajuste, es el crecimiento. La economía no crece, eso nos lleva a déficit fiscal, eso nos lleva a tener que emitir al Banco Central. Entonces la pregunta es cómo hacemos para que esta economía empiece a crecer, porque lo que nos vende el kirchnerismo son algunos logros que tuvo a la salida de la crisis. Y lo que tenemos que construir en Argentina es el futuro. La gente está tan preocupada y por eso busca un cambio y por eso los candidatos de la oposición, en particular Mauricio Macri, están midiendo también, porque está muy preocupada, porque ustedes les hablan del pasado y la gente está preocupada por lo que pasa hoy y lo que puede pasar mañana. Si nosotros no generamos crecimiento, no generamos desarrollo, que tenemos los mismos niveles de pobreza que teníamos hace 4 años, la economía está entrampada. Entonces, el ajuste es lo que hizo el gobierno el año pasado. La economía transita un 2015 relativamente holgado, porque el año pasado hubo un ajuste feroz de los salarios reales, de la cantidad de dinero. Esto es un poco más técnico, pero la expansión monetaria fue bastante baja, a pesar de que hubo una gran devaluación, la expansión monetaria fue del 20%, la inflación fue casi 40%. Ese ajuste fue muy fuerte el año pasado. Y entonces eso le permite tener un poquito más de oxígeno para el 2005, pero es un modelo totalmente agotado y hasta ahora no escucho ninguna respuesta de cómo salimos de este estancamiento que no sea la receta de Feletti, que es aumentar el gasto público, porque te imaginas, sería muy fácil apretar un botón, aumentamos las partidas de gasto y seguimos creciendo. Eso no le funcionó a Kicillof, no le funcionó en el 2013 ni en el 14 y no le está funcionando en el 2015. Nosotros no hablamos del pasado, hablamos de estos 3 años. Por suerte en estos 3 años, frente a la falta de dólares en la economía, nosotros sostuvimos el nivel de actividad interna y robusticimos el mercado interno. Porque digo, el gran problema es que cada vez que faltaban los dólares, rápidamente en el marco de la libertad cambiaria, unos pocos se llevaban los dólares y el resto quebraba. Nosotros impedimos la quiebra. En segundo lugar, no es real porque los niveles de producción se han sostenido. El 2013 se creció al 2,9% y el año pasado efectivamente quedó en 0. Ahora, la realidad y la discusión por qué no se crece, en primer lugar porque Brasil y la Unión Europea no nos compran manufacturas como antes, en segundo lugar porque hay un peso específico del pago de deuda muy fuerte. El año que viene el volumen de pago de deuda en el 2016 baja a 1/3 de lo que es hoy, de 12.000 millones de dólares baja a 4.000. Digo, este también. Y el tercer tema es el desbalance de divisas de la energía. Ahora, la gran discusión, el gran desafío del gobierno es que sostuvo el mercado interno, sostuvo el salario, sostuvo el empleo, a pesar de que le faltaban dólares. Y no quiso resolver con un ajuste cambiario monumental ni liberar el mercado de cambio la falta de dólares porque nos hubiera golpeado duro. Por menor tiempo, les agradezco muchísimo a los dos, Luciano Lapina, Roberto Feletti.